ya sin más, paso la palabra a don Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo soy Ignacio García Medina y quizás me recuerden de charlas anteriores para esta jornada, como Liberalismo en la Cultura Popular 1, 2, 3 y tantas otras. Y hoy voy a hablarles de la invasión cultural woke. Lo woke. ¿Han oído hablar de lo woke? ¿Qué es esto de lo woke? ¿Qué es lo woke? Me dicen, mientras clavan su pupila en mi pupila azul, ¿no? Pues woke es un término que significa despierto, de estar despierto, y que originalmente empleaban los movimientos sociales, que es sinónimo de movimientos de izquierda, para reflejar que ellos estaban despiertos y veían la realidad como verdaderamente era, ¿no? Y no como supuestamente nos las mostraban y tal. Pero sus postulados son tan ridículos, como intentaré demostrar a continuación, que se ha terminado convirtiendo en un término despectivo, ¿no? Y hace referencia a esos woke que creen estar despiertos y ver las cosas como son. Y para intentar demostrarles cómo ven los woke las cosas, voy a usar estas gafas, las gafas woke, para ver cómo hacen ellos para ver las cosas, ¿no? Entonces, yo voy a quitar el micrófono Ahí, sin gafas woke, ¿qué vemos? No sé, ¿ustedes qué ven ahí? Señor en el metro y una señora en el metro probablemente, ¿no? Después de una larga jornada de trabajo y tal. Pero yo al ponerme las gafas woke lo que veo ahí es a un machirulo heteropatriarcal que con sus piernas abiertas está haciendo manspreading e invadiendo los espacios de la mujer. De ahí su reacción, con cara de apio, por verse invadida por el heteropatriarcado. Sin las gafas woke, yo ahí veo un camarero sirviendo unas bebidas a una joven pareja, pero al ponerme las gafas woke estoy viendo un camarero fascista que le está sirviendo la bebida alcohólica a la mujer, al hombre, perdón, mientras que la mujer le está sirviendo la infusión, y con eso lo que está haciendo es validar y perpetuar los roles de género, los estereotipos de género, y bueno, practicando ahí un micromachismo muy fuerte. Ahí veo un señor de color negro específicamente, que por sus ojos y mirada perdida me hace pensar que ha consumido algún tipo de estupefaciente y que después de haber quebrado la ventana se dispone a introducirse en una propiedad ajena con el objetivo de desvalijarla, ¿verdad? Sin embargo, al ponerme las gafas woke, yo lo que estoy viendo es una víctima de la sociedad. Es una víctima de la sociedad, víctima de la opresión capitalista que lo mantiene en la pobreza y víctima del racismo sistémico que va a proceder a introducirse en una casa burguesa para recuperar lo que le ha sido robado por esa clase media burguesa con la, digamos, la plusvalía que le ha sido retirada de su esfuerzo, y bueno, se va a llevar para su casa justas reparaciones, ¿verdad?, con estas gafas woke. Así sin las gafas woke, hay un señor de color blanco en este caso, que por su pinta podría suponer que es aficionado al surf y al consumo inhalado de plantas psicotrópicas rodeadas de tabaco y envueltas en papel de liar, pero que no le hace daño a nadie, ¿verdad? Pero al ponerme las gafas woke, lo que estoy viendo ahí es una apropiación cultural que te cagas al ponerse esas trenzas que no son típicas de su raza y en un acto de colonialismo imperialista está apropiándose del peinado propio de pueblos aborígenes y originarios, a los que además seguro que va a visitar haciendo turismo, lo cual es también un privilegio blanco, heteropatriarcal y capitalista, y está pues allí perjudicando el hábitat de los nativos, y se cree además uno de ellos. Así sin las gafas woke, yo veo ahí a una chica simpática, así con unos aparatos informáticos alrededor,
Pero al ponerme las gafas woke veo a una mujer empoderada gracias a la herramienta del OnlyFans, que le permite practicar el noble y ancestral oficio de la putería, pero en remoto. Y sin las gafas woke, ahí veo a un señor que probablemente va a hacer uso de esa suscripción al OnlyFans de la mujer empoderada anterior. Pero al ponerme las gafas woke veo a un pajillero, putero, potencial maltratador y probablemente asesino de mujeres misógino, que está aprovechándose de la situación para aprovecharse de la chica, que, claro, la cosa está tan mal, que la chica, fíjense si está mal la cosa, que la chica se ha tenido que abrir una segunda cuenta de OnlyFans para salir adelante. Y eso me lo permite ver las gafas woke. ¿Se han dado cuenta de cómo el mundo se ve totalmente diferente con estas gafas que sin estas gafas? Pero en realidad esto de lo woke, que parece tan reciente y tan moderno, en realidad es más viejo que la rasca. Esto no es otra cosa que el marxismo cultural de toda la vida, promulgado o pensado o imaginado por Antonio Gramsci, que, bueno, Antonio Gramsci no tendría cuello, pero sí tenía mucha cabeza, mucha inteligencia para darse cuenta de que, como él decía, el marxismo lo que tiene que hacer, o la revolución lo que tiene que hacer, es apoderarse del mundo de las ideas para que así sean sus ideas, las ideas marxistas, las que se apoderen, dominen el mundo. Y entonces decía que había que invadir todos los espacios, que había que infiltrarse en todos los espacios posibles, especialmente la cultura, para inundar de ideas marxistas, de ideas socialistas, de forma de pensar socialista, para que, pues, el poder viniera por añadidura. Si ya todo el mundo piensa en esos términos, pues no les hace falta, ya tienen el camino pavimentado, ¿no? Pavimentado hacia el comunismo. Y ustedes me dirán, ¿cómo puede funcionar esto? Pues se los voy a ilustrar con una pequeña escena de la serie Friends, que creo que explica bastante bien, de forma metafórica, cómo funciona esto del marxismo cultural. ¡Alto! ¿Eso es porno? Debo haber tocado algo del mando a distancia. ¿Estamos abonados? Ni siquiera hemos pagado la factura del cable. Venga, chicos, ¿de verdad tenemos que ver eso mientras comemos? No. No sabemos qué podría hacer que desapareciera. Hola. Hola. He pasado por el banco y había una cajera guapísima, pero no me ha pedido que me lo montara con ella en la cámara. A mí me ha pasado algo parecido. Ha venido una simpática repartidora de pizzas, me ha entregado la pizza, ha cogido el dinero y se ha pirado. ¿Qué? ¿Nada de bonito piso? ¿Los dormitorios deben ser enormes? No, nada. ¿Sabes qué? Tenemos que apagar el porno. Pues fíjense, todo el día estás viendo mensajes socialistas, mensajes marxistas, mensajes socialistas, mensajes marxistas, al final te piensas que el mundo funciona así, porque es lo único que estás acostumbrado a ver. Y creo que esto, algunos se sentirán más identificados que otros, pero creo que se puede entender cómo funciona. Al final lo que ha pasado es que el marxismo lo que ha hecho es innovar y pasar de dividir a la sociedad y plantear la lucha de clases entre propietarios de los medios de producción, los malvados empresarios, y los trabajadores o bondadosos proletarios. Esto lo ha expandido a todo tipo de cosas woke, pero que al fin y al cabo lo que fomentan es esta división, ¿no? Hombres contra mujeres, blancos contra el resto de las razas oprimidas, heterosexuales cisgénero contra el resto de los 72 géneros por ahora disponibles, etcétera, etcétera. Simplemente una actualización y una expansión de ese afán por dividir, por crear una narrativa de opresores y oprimidos y por supuesto ellos postularse como los salvadores de los oprimidos, como no, la izquierda me refiero cuando digo a ellos, bueno, creo que se entiende, pero por si acaso. Y ustedes me dirán, bueno, Ignacio, tú estás viendo cosas donde no las hay, tú te quejas de las gafas woke y tal, pero no. Sí que hay un plan coordinado
para introducir todos estos elementos que refuercen la narrativa izquierdista en todos los ámbitos, pero especialmente en el ámbito cultural. Y en concreto, en todo este tipo de películas y series y tal que van dirigidas sobre todo a niños, adolescentes, eternos adolescentes, entre los que me incluyo, como estas cosas así de superhéroes y tal. Les voy a explicar lo que ha pasado con la película Justice League, la Liga de la Justicia, y es que originalmente la empezó a rodar Zack Snyder de una forma no woke, una forma normal. Por diversos motivos lo despidieron del rodaje y le dijeron a Joss Whedon, el de Marvel, que la terminara de rodar él, y ahí él, que es muy progre y muy woke, empezó a meter sus cosas, ¿no? Sin embargo, con el tiempo hubo un movimiento en internet para que se aprovechara todo lo que ya estaba grabado por Zack Snyder, el que no era woke, y sacara su versión. Y entonces, con el tiempo hemos podido comparar ambas versiones, y al compararlas te das cuenta de cómo han metido con cuchara todos los mensajitos woke. Entonces, primero les voy a poner un pequeño vídeo de la versión no woke, de la versión buena. Se quedan con eso, no, parece que no dice nada. Y luego les voy a poner más o menos esas mismas escenas y alguna otra que incrustaron en la versión woke para que vean cómo eso actúa ahí como una gota china, ¿verdad? Con ese mensaje siempre, tin, 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 que para que cale y para que permee en nuestras cabezas. Vamos con la versión no woke. ¿Has oído hablar de Superman? Murió luchando a mi lado. Ahí lo tienes. Él creía que éramos más fuertes juntos. Se lo debemos. Yo no le debo nada a nadie. Disfrazarte de murciélago. ¿Estás loco, Bruce Wayne? No puedes salvarla. No puedes salvar a ninguna de ellas. La gran oscuridad ya está aquí. El programa de reconocimiento facial podría haber encontrado una coincidencia con nuestro desaparecido, el señor Barry Allen, de Central City. Tal vez sea otro falso positivo. Necesito tiempo para confirmar. No tenemos más tiempo. El mundo está herido, roto, irreparablemente. Pero el mundo no se arregla en el pasado, solo en el futuro. El no aún, el ahora. Una gran mesa redonda. 6 sillas. Ahí. Pero hay sitio para más. Pero hay sitio para más. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Bueno, cosas de superhéroes, normales, hackeando, tal. Mencionan a Dios en la película de Zack Snyder, mencionan a Dios 2 veces, en la de Joss Whedon no hay rastro. ¿Por qué será? Vamos a ver ahora la versión woke. Lo que he puesto algunas cositas encima de mí, ustedes se darán cuenta porque están muy mal editadas, pero no estoy engañándoles. Es decir, todo lo que van a ver, menos el principio y unos pequeños insertos que he hecho, son de mi cosecha, pero todo lo demás es la misma película y muchas de esas escenas, pero vean cómo le dan el toquito woke que parece imperceptible o que cuando la ves sin poder comparar con la otra, a lo mejor no te das tanta cuenta, pero ahora es súper evidente. Vamos a ver qué les parece. Esto lo hice yo, pero... La Liga de la Justicia Social. Empieza con un montaje musical, desahucios y música lacrimógena. Qué mal los desahucios. Pandemia, crisis. Ay. Los putos neonazis, ¿eh? Qué mal. Y fíjense el detalle del neonazi. Maga,
orden, maga. Moritos buenos, claro. Hay que ver el capitalismo, un maldito capitalismo, ¿eh? Y esto es empezando la película. Los viernes. Maldito capitalismo. ¿Has oído hablar de Superman? Murió luchando a La misma escena de antes. La humanidad está derritiendo los casquetes polares. Destruyendo el ecosistema. ¿Se lo merece? A mí me da igual. El cambio climático, ¿eh? No se olviden del cambio climático. Que hiervan los océanos. Bueno, hemos tenido suerte con una de las personas de la lista. Barry Allen. Barry Allen, de Ciudad Central. Vive completamente al margen del sistema. Ocupa viviendas. Es un ocupa. De forma repentina. No le llegan las multas. Se va a visitar a su padre que está en la cárcel por asesinar a su madre. Joder. Lo tiene todo, ¿eh? Miren a este. Por ti luchas. Tras la unidad que unirás a mi legión y conocerás la justicia del poder. Oye, Elaine, ¿quién era tu fuente? El activista de esa universidad. Es mi fuente. Me han asignado la historia del secuestro. Hubo protestas estudiantiles. En fin, creo que es algo político. Bueno, ¿quién es tu hombre? Veré si está dispuesta a atenderte. Así es una vida. No lo es. Debería ser tu hijo. Aún no estoy preparada. Soy feliz escribiendo artículos de relleno sobre los cuidados de los gatos. En la versión de Zack Snyder, Lois Lane estaba súper deprimida porque se había muerto su marido y estaba así en su casa, pero en la versión de Joss Whedon lo importante es su carrera, ¿eh? Y ella sigue trabajando, aunque sea escribiendo artículos de gatos, pero lo importante es seguir trabajando en cosas de activismo político. Siempre te están recordando, ¿no?, que por las cosas que tienes que preocuparte y por las cosas que tienes que estar comprometido y por las cosas que amenazan a la humanidad, el cambio climático, las hordas magas y todas estas cosas. Recientemente hemos podido ver también The Last of Us, que es un videojuego que así apocalíptico de infectados y tal, y de sobrevivir al apocalipsis, que han convertido en una serie para HBO, en la que en un momento de paz que viven los protagonistas, después de, la verdad es que bastantes tribulaciones, miren a qué comunidad llegan, miren qué bonita la comunidad que llegan. ¿Cómo mantenéis esto oculto? Con cuidado. Estamos en mitad de la nada, no nos damos a conocer y no usamos la radio. Hay una iglesia, multiconfesional, escuela, lavandería. Usamos el banco como cárcel, aunque no nos hace falta. ¿Y tenéis electricidad? Sí, desde hace un par de años. Después llegaron el alcantarillado, el agua caliente, las luces. Joder, este sitio sí que funciona. Joel, ¿has visto? Ve. ¿Y qué? ¿Eres tú la que manda aquí? Aquí no manda nadie en concreto. Estoy en un consejo elegido democráticamente. Sirve a 300 personas contando niños. Todos contribuyen, patrullando, cocinando, reparando, cazando, cosechando. Todo lo que hay en el pueblo, invernaderos, ganado, es compartido, del colectivo. Eso es comunismo. No, ¿qué va? Eso no. Claro que sí, tal cual. Es una comuna. Somos comunistas. No me jodas. No me jodas. El comunismo, claro, funciona en la ficción, ¿eh? Pero vamos, maravilloso, idílica comunidad para sobrevivir al apocalipsis. Además se da la circunstancia que esta serie de The Last of Us, los que la hayan visto, aunque ya el videojuego apuntaba a ello, es sorprendente el ratio de supervivencia de la gente, digamos, de heterosexualidad flexible. Porque 9 de cada 10 protagonistas son o del Club del Pepino, o del Club de la Tijerita, transexuales, es decir, hay un ratio de supervivencia enorme. Tanto es así que no sé si el título adecuado debería ser The Woke and Dead, por ejemplo, o
como se ha convertido más que, porque casi no hay acción ni zombies, sino son culebrones así LGTB, podría llamarse el amor gay en los tiempos del Cordyceps, en vez del cólera, en este caso el Cordyceps es el virus que lo infecta, o esto de The Last of Us podría ser esto de Mariquita el último, ¿no? Podría ser una buena, pero esas expresiones ustedes saben que ya están prohibidas. Y per se no hay nada malo en esto, pero al final lo que estamos viendo es que usan todo este tipo de colectivos, todo este tipo de políticas identitarias para dividir entre oprimidos y opresores, ¿verdad? Entre los que se identifican con los que no respetan a. Y al final lo que pasa es que en realidad con lo que te tienes que identificar es, en última instancia, es con las ideas de izquierda, porque de nada vale ser gay o ser mujer o ser X o ser lo que sea si no eres de izquierda. Ese es el paso fundamental para ganarse el respeto, ¿no? Y es lo que demuestra la instrumentalización política de todas estas ideas. Que esto, como les digo, esto está todo inventado. Lo que estamos viviendo ahora es una revolución cultural como la de Mao, pero una revolución cultural woke. Por ahora no lleva 60 millones de muertos, pero bueno, todo se andará, todo se andará. Y vean que una de las partes esenciales, como demostrará este pequeño extracto, es que no solo se conforman con crear historias nuevas que incidan en esos relatos, sino que es parte fundamental destruir toda historia antigua, todo relato anterior, todo clásico, toda idea pretérita que huela remotamente o tenga sospecha de ir contra la revolución o contra la narrativa. Y esto ya lo hicieron y lo están haciendo ahora también. El capitalismo ha sobrevivido durante siglos, pero sus clásicos son lamentables, burdos. Su música está vacía. Concierto, sinfonía, son formalismos sin sentido que no aportan absolutamente nada al pueblo. ¿De qué sirve hacer música si no ilustra ni inspira al pueblo? No debemos dejar que nos contamine. Su propósito es engañarnos. No lo hará. Acabaremos con el mal de raíz. ¡Larga vida al presidente Mao! ¡Larga vida al presidente Mao! ¡Abajo el capitalismo! ¿Cómo que no se han sumado en coro al cántico? Bueno, y para terminar, voy a hablar precisamente de la película Tar, que es la mejor película del año en mi opinión. Si no la han visto, corran a verla, porque precisamente explica cómo funciona esto. Explica cómo funciona la cultura de la cancelación, woke, de todo lo que suene a clásico. Y además se da la circunstancia de que, a pesar de haber estado nominada para muchos Oscar y tal, en esta edición, por supuesto no se llevó nada, y cada vez que se mencionaba la película Tar, durante la gala se hacía un silencio sepulcral en la sala. Es decir, si tuvieron el valor de ver los Oscar, a mí porque me pagan por verlos, pero si tuvieron el valor de verlos, se darían cuenta, o puede ser que se dieran cuenta, de que se levantaban a aplaudir por cualquier chorrada. Hay standing ovation, hay una inflación de standing ovation, se ha devaluado las ovaciones en pie tremenda. Por cualquier chorrada se levantaban a aplaudir, pero cuando decían Tar, se metían debajo de la butaca, se empezaban ahí a remover en los asientos. ¿Por qué? Porque la película, como ahora verán, he hecho una pequeña escena, es un poquito larga, pero merece la pena verla. La película ha sido una bofetada, no como la de Will Smith, sino está figurada, una bofetada a toda la cultura woke y a toda la cultura de la cancelación. Es un poquito larga, merece la pena, está en español latino, pero Cate Blanchett es tan buena actriz que hasta en latino se hace un papelazo. Y miren a ver por qué creen que ningunearon a Tar en los Oscars y le dieron el premio a la mamarrachada de Toda la vez en todas partes, que es una película entretenida, que podría haber salido, en circunstancias normales se hubiera convertido en una película directa a DVD, que se hubiera convertido en película de culto, de no ser que lo que ha pasado, que como está protagonizada por lesbianas asiáticas, la han elevado a los altares de obra maestra, cuando no tiene ni pies ni cabeza, es entretenida y ya está. Tar, que sí es un peliculón,
pasará desapercibida. Con el tiempo, yo creo que se considerará mucho mejor película esta que la otra, obviamente. Vamos a ver a Cate Blanchett en latino. Por ejemplo, Max, un Señor ten piedad, como la misa en si menor de Bach. No me gusta tanto Bach. ¿No te gusta Bach? Ay, Max. ¿Alguna vez has tocado o dirigido a Bach? Como persona no caucásica y pangénero, yo diría que la vida misógina de Bach hace que me sea imposible tomar su música en serio. A ver, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, ¿no engendró como 20 hijos? Sí, eso está documentado, junto con una cantidad considerable de música. Disculpa, pero no entiendo qué tienen que ver sus prodigiosas habilidades en el hecho marital con el si menor. Claro, esa elección limita el rango de nuestra perspectiva. Aunque, claro que aislar lo aceptable o lo inaceptable es un constructo básico de muchas, por no decir de todas las orquestas sinfónicas actuales, que ven como su derecho imperial filtrar para los estúpidos. Así que, por evasivo que sea, tiene cierto mérito examinar la alergia de Max. Puede exaltarnos la música clásica escrita por un montón de blancos heterosexuales austroalemanes y practicantes, tanto individualmente como colectivamente. ¿Y quién, si se puede saber, decide eso? Ven, Max, compláceme. Concedámosle a Bach un beneficio similar. Hay una humildad en Bach. ¿No la batuta o algo más? No sé yo por qué habrán tenido en tan poca consideración a esta película los de Hollywood. No se me ocurre a mí qué es lo que ha pasado ahí para que esto suceda. Bueno, yo emulando el cabreo de Lydia Tarr, interpretada por Cate Blanchett, y también emulando su peculiar técnica pedagógica, les voy a pedir que si de alguna manera consideran que han sido afectados por estas gafas del wokismo, ¿verdad?, que se empeñan en que llevemos puestas, diría que incluso quieren que las tengamos incrustadas quirúrgicamente, ¿no?, atornilladas, y que 24 horas al día pensemos en estos términos de políticas identitarias, de oprimidos y opresores, de que el mundo te debe algo, de que la sociedad te debe algo, de que perteneces a un colectivo por encima de ante cualquier otra consideración. Yo les pediría, pues emulando su cabreo y su técnica pedagógica, que cojan esas gafas, las tiren, las rompan y dejen de pensar en esos términos que en última instancia lo que quieren es que seas un instrumento de la izquierda, de las ideas de izquierda, de las ideas marxistas. Te quieren tener sumiso, te quieren tener enfadado, nos quieren tener enfrentados, sumisos y esclavos. Y lo que hay que pensar es, o intentar, es, quitándose esas gafas, o por lo menos no siendo influenciados por esas gafas, pensar en términos del individuo, pensar en términos de que somos personas independientes, autónomas, con agencia, capaces de tomar decisiones responsablemente y de asumir las consecuencias de esas decisiones y de nuestros actos, tanto las negativas como las positivas. Es difícil, requiere de mucha responsabilidad y requiere de enfrentarse a un tsunami de ideas marxistas que nos bombardean por todos lados, que inundan nuestra sociedad, pero creo que se puede conseguir, y como diría Bruce Wayne en la película Buena de la Liga de la Justicia, que Dios nos ayude. Gracias.